Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora de una manera muy especial. Siempre es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Máxime cuando ya entramos a un nuevo año. Mi nombre es Alberto Ruiz, pastor de la Iglesia Cristiana Casa de Dios para la Familia. Y para mí es una bendición poder compartir con ustedes en esta hora la palabra del Señor. Así que le invito para que allí donde está oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos en esta hora que seas tú acompañándonos durante este tiempo que nos permites apartar para predicar tu palabra. Señor, te queremos dar gracias porque es una bendición para mí y un privilegio grande que me das de poder predicar tu palabra en esta hora. Oro para que tu Espíritu Santo en esta noche implante en nuestro corazón su palabra y que seamos enseñados, que seamos instruidos y edificados a través de ella. Que en esta noche puedas hablar a nuestro corazón y a nuestra vida y que nos ayudes a obedecerte siempre. A ti damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, quiero que en esta oportunidad abra conmigo la Biblia en Hechos, en el capítulo 8, y leamos los versículos del 26 al 40. Dice el texto sagrado de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Bien, mis amados hermanos,
El tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta noche lo he titulado: todo cristiano debe ser un evangelista. Porque la visión que Dios tiene para la iglesia al permitirnos entrar a este año 2023 es que usted y yo compartamos la buena noticia de salvación, compartamos a Cristo, compartamos el Evangelio, que es la mejor noticia que Dios ha dejado escrita en su palabra. Y usted y yo tenemos en este año, o más bien Dios tiene con nosotros en este año, una visión y una misión, y es compartir el Evangelio de Jesucristo. La mejor noticia que Dios ha podido darle al ser humano, y la ha dejado escrita en su preciosa y santa palabra. Y el mandato es para usted y yo, para que, igual que Felipe, usted y yo hagamos. Yo puedo ver que Felipe fue un hombre que vivió una vida en ascenso, y los cristianos debemos vivir una vida ascendente cada día. Si Dios nos ha permitido entrar al año 2023, es para que sigamos y vivamos en una vida de ascenso. Felipe fue miembro de la iglesia en Jerusalén, pero también fue diácono en la iglesia. Tenía un ministerio. También fue evangelista local, internacional e intercontinental. Y usted y yo debemos ser no solamente servidores dentro de la iglesia, no solamente miembros de la iglesia, sino evangelistas, hermano. Debemos compartir el evangelio con aquellas personas que nunca han oído esta buena noticia de salvación y de vida eterna. Pero entonces surge una pregunta, o más bien dos. Bueno, pastor, ¿y quién es un evangelista? Amado hermano, déjeme decirle que un evangelista es aquel que gana almas y predica el evangelio de la salvación. Aquel que gana almas y predica el evangelio del reino de Dios. Y la otra pregunta sería, ¿y entonces qué necesito yo para ser un evangelista? Sencillo, hermano. Usted no tiene que ir a un seminario bíblico para que usted sea un evangelista. Para usted ser un evangelista necesita tener una experiencia personal con Cristo. Usted necesita haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, porque con ese encuentro que le ha traído a su vida un cambio, una transformación, con ese encuentro que le ha dado un nuevo nacimiento a usted y ha recibido una nueva naturaleza, usted puede hablar de esa experiencia que ha vivido con las demás personas que no conocen a Cristo. Porque nosotros presentamos a Cristo, no presentamos una religión. De hecho, una religión no salva a nadie. ¿Me entiende? El hecho de que una persona esté sentada en la iglesia, en una silla, quizás calentando la silla, no quiere decir que es salvo. Usted necesita haber tenido una experiencia personal con Jesús.
Entonces, un evangelista es todo aquel que testifica de lo que Cristo ha hecho en su vida. Yo te pregunto, ¿ha cambiado Cristo tu vida? ¿Ha cambiado Cristo y el Evangelio tu mente y tu corazón? ¿Han cambiado tus actitudes, tus comportamientos, tu estilo de vivir? Porque si esto no ha cambiado, hermano, usted es un simpatizante del Evangelio. Usted no es hijo de Dios. Y puede haber nacido en el Evangelio. Pero el hecho de que usted haya nacido en el Evangelio y quizás haya hecho una oración de fe, no significa que usted es salvo, hermano, y que tiene la vida eterna. Su vida tiene que haber cambiado, hermano. Examine su vida y mire si es igual a antes de venir a Cristo o usted ha cambiado. Ha dejado la mentira, ha dejado los malos vicios, ha dejado la fornicación, ha dejado el adulterio, los robos, las envidias, el rencor, el resentimiento. Examine su vida. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, que todo cristiano, por eso digo cristiano, porque un cristiano es aquel que sigue a Cristo, aquel que se parece a Cristo, aquel que camina y actúa como Cristo, aquel que tiene el Espíritu Santo. Ese es un cristiano, no el que va a una iglesia. A la iglesia va mucha gente y por muchas razones. Un cristiano verdadero debe ser un evangelista. Por eso el tema es, todo cristiano debe ser un evangelista. Y para este año 2023, yo quiero que veamos 3 propósitos y quiero que las veamos a través de las Escrituras. Porque nosotros, tomando el texto que leímos inicialmente, debemos parecernos, debemos ser como lo fue Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, un hombre sensible a la voz de Dios, un hombre obediente a la palabra del Señor. Así que, hermanos amados en Jesucristo, en este orden de ideas, veamos estos 3 propósitos que Dios se ha trazado para con cada uno de nosotros en este año 2023. En primer lugar, el primer propósito debe ser que como cristianos verdaderos, como verdaderos hijos de Dios, usted y yo seamos sensibles a lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Porque es que, hermano, si miramos a Felipe, cuando el Espíritu Santo le dice en el versículo 29, acércate y júntate a ese carro, Felipe no alegó, Felipe no evadió la orden, Felipe no sacó disculpas, sencillamente Felipe obedeció. Y usted y yo debemos ser obedientes a todo lo que Dios nos dice y nos manda en su santa y preciosa palabra. Entonces debemos de ser, en primer lugar, debemos de ser sensibles a lo que dice el Espíritu Santo. Porque es que, amados hermanos, usted y yo necesitamos entender
que los caminos de Dios muchas veces son inexplicables. Mire, ¿cuántas veces nosotros hemos creído que el drogadicto, el borracho, la prostituta, la lesbiana, el homosexual, etcétera, no tiene remedio? Que ese está perdido, que ese no nos va a escuchar. Eso pensamos usted y yo. Pero la pregunta es, ¿será que Dios dice lo mismo? ¿Será que Dios piensa lo mismo? Mire, hermano, si así fuera, entonces yo, en mi caso particular, me hubiera perdido. Si el hombre que se acercó y me habló de Cristo hubiera pensado, como muchas veces muchos cristianos piensan, pues hermano, no me hubiera hablado, yo estuviera perdido, me hubiera perdido ya, me hubieran matado, yo qué voy a saber. Pero Dios sabía los planes que tenía conmigo. Por eso lo envió a ese y le dijo, háblemele a ese, que se me va a servir. Y efectivamente, hoy yo le sirvo al Señor por su misericordia únicamente. Pero nosotros necesitamos entender que los caminos de Dios muchas veces son inexplicables, hermano. Donde nosotros decimos que no, es posible, Dios dice que sí es posible. Donde nosotros pensamos que ese no tiene remedio, Dios sabe que sí lo tiene. Y usted y yo no somos quienes para ponernos a decir si tiene remedio, si no tiene remedio, si se va a convertir o no se va a convertir. Esto le corresponde única y exclusivamente al Espíritu Santo de Dios, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que yo veo por la Escritura que lo que pasó con Felipe fue una cita divina. Allá en el versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, es decir, vaya amigo, lo envió. Felipe estaba en Samaria. ¿Y sabe qué era lo más tremendo? Que allá en Samaria las almas se estaban convirtiendo a Cristo y de una manera inexplicable Dios coge a Felipe y lo envía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mire, en Samaria Felipe estaba predicando y la gente se estaba convirtiendo así. Pero ¿qué es lo que me enseña a mí este pasaje, hermano? Lo importante que es una alma para Cristo. Lo importante que es una persona para el Señor. Mire, lo manda, hermano, a un camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Esto es muy importante. El mismo Jesús nos muestra por la Escritura lo importante que es una alma para él. Él salió de su país, salió de Palestina y fue a Siria, en límites con Palestina, salió allá por una sola alma. Vamos a verlo. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Dice la Escritura. Mateo 15, 21 al 28 dice la palabra. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Es decir, esto es el Líbano, hermano. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cómo le parece, hermano? Y ella dijo,
Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esto nos enseña varias cosas, pero la que quiero tomar en esta noche, la que nos compete, ya que estamos hablando de que todo cristiano debe ser un evangelista, es la enseñanza que Dios no solo le da a sus discípulos, sino a usted y a mí. Jesús salió de donde estaba, hermano, y se fue al próximo país, al país que lindaba o que tenía límites con Galilea, Siria, y se fue allá arriba por una sola alma. ¿Qué les estaban enseñando a los discípulos? Varias cosas, entre ellas que el evangelio no era solamente para ellos, para los judíos. Estaba enseñando que el evangelio también era para los gentiles, porque esta mujer no era de las ovejas perdidas de la casa de Israel. No era de Israel. No era israelita, era cananea, era sirofenicia, pues. Y Dios va por ella y únicamente va para mostrarle a los discípulos, enseñarles que Él venía para todo el mundo, que la salvación es para todo el mundo, que el evangelio de Jesucristo es para todas las almas perdidas. Esto nos enseña entonces lo importante, como les acabo de decir, que es una persona para Cristo. Dios quiere establecer su reino en cada vida, en cada persona. Si usted lee Marcos capítulo 5, de los versículos del 1 al 20, no lo vamos a leer, pero se lo debo para que lo lea como tarea. Usted se da cuenta allí de un endemoniado. Y Jesús sale también de Galilea hacia Gadara, por el endemoniado gadareno. Un hombre que no había quien lo parara. Lo amarraban con cadenas y la reventaba porque estaba endemoniado. Andaba desnudo por los sepulcros, se laceraba, se aporreaba, en fin. Y la compasión y la misericordia de Dios. Jesús, en su gracia, va por él y hace de él una persona cuerda. Porque si usted lee el pasaje completo, del 1 al 20, usted se da cuenta que a la final este hombre estaba sentado a los pies de Jesús y en su juicio cabal, vestidito, ya no estaba desnudo y tranquilito escuchando al maestro. Y cuando Jesús salió de allá, él quiso venirse con Jesús, pero Jesús le dijo: no vaya, cuéntele a su familia las cosas grandes que Dios ha hecho con usted. Y lo mandó a Decápolis. Decápolis significa Deca 10, Cápolis ciudad, o sea, lo mandó a 10 ciudades a evangelizar. Fue el primer evangelista, hermano, diría yo, allá, cuando Jesús estuvo en esta tierra predicando el evangelio. Entonces, necesitamos saber que los caminos de Dios muchas veces, a menudo, son inesperados. Dios trabaja con las almas perdidas, y en el caso de Felipe, Dios lo envió a un etíope. Y obviamente esa alma perdida era el etíope, y Dios usó a Felipe como un ganador de almas. Y cuando Dios te pone una persona para que le compartas
para que le hables el Evangelio, para que le hables de Cristo, Dios te está usando como un ganador de almas. Todo cristiano debe ser un evangelista. Todo cristiano debe ganar las almas para el reino de los cielos. Yo quiero que veamos dos ejemplos de esto en esta noche. El primero es Cornelio. Vaya conmigo a Hechos capítulo 10. Y leamos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que estaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y si usted continúa leyendo el contexto, usted se da cuenta de que efectivamente van por Pedro, y cuando van por Pedro, el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice que salga, que él ha enviado unos hombres para que él vaya con esos hombres. Estos hombres llevan a Pedro ante Cornelio y se convierte Cornelio y toda la familia. Sensibles a lo que Dios dice. Mire, Cristo fue sensible cuando fue a Gadara. Cristo fue sensible cuando fue al Líbano o allá a Tiro y a Sidón. Cristo fue sensible cuando fue donde el endemoniado Gadareno, hermano, Gadara. Estamos siendo sensibles usted y yo a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. O cuando el Espíritu Santo te dice a ti o me dice a mí: anda, predícale, háblale. ¿Será que empezamos de pronto a sacar pretextos? Como Moisés, por ejemplo, cuando Dios lo envió al pueblo de Israel. ¿O será que empezamos nosotros, hermanos, a llenarnos de cosas, a poner obstáculos para no hablar, para no predicar? Aquí está el ejemplo con Pedro. Pedro fue sensible, hermano, cuando Cornelio envió por él. Pero también tenemos el caso de Cornelio, el caso de Ananías, que enseguida lo vamos a ver, cuando también fue enviado a Saulo o al apóstol Pablo. Entonces, número 1, usted y yo tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ese es el primer propósito. Esa es la visión que Dios tiene con nosotros para este año 2023. Pero el segundo propósito, la segunda visión y la segunda misión que Dios tiene para con nosotros es que debemos ser prestos a lo que demanda el Espíritu Santo de nosotros. Mire, yo veo que cuando Dios le dijo a Felipe que se juntara al carro y le compartiera al etíope, Felipe no presentó resistencia a las demandas del Espíritu Santo. Felipe no se puso a razonar con el Espíritu Santo. Felipe
no entró en un trato con el Espíritu Santo, yo voy, pero si tal cosa. No, Felipe, hermano, obedeció. Y eso es lo que nos falta a muchos cristianos, hermano. Somos bien desobedientes, hermano. Cuando Dios nos envía, nos pone a alguien, nos hacemos los que no es con nosotros. Nos tapamos los oídos. No presentemos resistencia a las demandas que Dios nos hace a través del Espíritu Santo. Dios, ¿por qué, hermano? Porque es que Dios nos va a demandar las almas y Dios no nos va a aceptar excusas o evasivas. ¿Me entiende? No es que ese es un borracho, me pega un puño. No es que ese es drogadicto, que me va a oír. No es que ese... No, hermano. No podemos presentar excusas como lo hizo Moisés. Si usted va conmigo a Éxodo capítulo 3. Lea conmigo los versículos 10, 11 y 13. Éxodo 3, versículos 10 y 11. Y luego vamos al 13. Dice la escritura, versículo 10. Aquí Dios le está haciendo el llamado a Moisés para que vaya a sacar al pueblo de Israel, de Egipto. Dios le está diciendo a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Te habrás preguntado lo mismo en alguna ocasión? ¿Quién soy yo? No me van a creer cuando predique. Señor, me van a burlar, me van a gozar. No, hermano. No pongamos excusas, porque Dios no nos va a aceptar ninguna excusa. El versículo 13 dice, entonces aquí Dios está diciendo, ¿quién soy yo? O sea, yo no soy capaz. Envía a otro. Versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿Será que también somos nosotros así? ¿Será que pensamos que no nos van a creer? ¿Será que pensamos que no somos capaces de ir? Tenemos el Espíritu Santo. Él nos acompaña y Él pone sus palabras en nuestra boca. Y nunca hablemos de nuestro propio corazón. Hablemos siempre lo que dice la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo se encargará de convencer al pecador de su pecado, de convencer al pecador de que necesita un Salvador, de convencerlo y mostrarle la condición en la que está, y que si no se arrepiente, pues hermano, se va a condenar, se va a ir a una eternidad sin Cristo. Pero hay otro ejemplo, Ananías. Miren lo que dijo Ananías cuando fue enviado a Saulo, allá en Hechos capítulo 9, en los versículos del 10 al 14. Dice la escritura, Hechos 9, del 10 al 14. Dice la palabra del Señor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de ese hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí
tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Escúcheme, hermano, lo que Ananías no sabía era que Dios ya había trenzado los hilos divinos y los había unido para que Ananías fuera donde Saulo, orara por Saulo, Dios sanarlo de las vistas, devolverle la visión porque estaba ciego y mandarlo a predicar el evangelio. Lo que Ananías no sabía era que Saulo estaba orando, hermano. Y Dios orquestó todo, unió los hilos, porque Él lo sabe todo. Pero, ¿qué tal si Ananías dice: no, Señor, como ha matado tanta gente, yo no voy, envía otro? O no, yo no soy. Obviamente Dios no tiene problema, Dios envía otro, pero vamos a poner el caso específico de Ananías y Saulo. Si Ananías no va, hermano, posiblemente Saulo se hubiera perdido. Obviamente, como le digo, es una manera de pensar mía, porque Dios tenía planeado usar a Saulo para extender el evangelio, para alcanzar muchas personas, entre ellos usted y yo, porque les recuerdo que Saulo es el apóstol enviado por Dios a los gentiles, que somos nosotros. Gracias a Dios por Saulo. Gracias a Dios por Cristo que usó a Saulo, hermano. ¿Por qué? Pero gracias a Dios por Ananías, que fue donde Saulo. Y hoy usted y yo tenemos y conocemos al Cristo de las Escrituras. Entonces, no podemos decir ni hacer como Moisés o como Ananías. Moisés sacó evasivas. Moisés creía que no era capaz. Moisés sentía, yo diría que tenía la autoestima por el suelo. No creía que él era el que Dios había escogido. Y Ananías, en un principio le dice: Señor, mire, es que ya te ha matado tanta gente Saulo, y mire, tiene autoridad aquí incluso en esta parte para acabar con las personas. Pero ya Dios, hermano, le había establecido, tenía un propósito con él. Entonces, en primer lugar, usted y yo debemos ser sensibles a lo que dice el Espíritu Santo. En segundo lugar, usted y yo debemos estar prestos a lo que demanda el Espíritu Santo. A ser diligentes, no negligentes, hermano, a obedecer inmediatamente. Porque es que cuando Dios da una orden, hay que obedecerla de inmediato. No me ponga a decir que mañana, que pasado, no me ponga a postergar. No, obedezca de inmediato, hermano. Y número 3, el tercer propósito, la tercera misión y visión que Dios tiene para con nosotros en este año 2023 es que seamos firmes en cumplir el deseo del Espíritu Santo de Dios, firmes en cumplir el deseo de Dios, amados hermanos. Debemos tener muy claro, como cristianos, que si Dios nos permitió entrar al 2023 es para que anunciemos el Evangelio de Cristo, es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, es para que anunciemos esta buena noticia de salvación. No podemos callar, hermano. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la salvación, y el anhelo del Señor es que todos procedan al arrepentimiento. Obviamente sabemos que no todos se salvan o no todos se van a salvar, pero que usted y yo no nos callemos el mensaje, hermano. Porque usted y yo predicamos y Dios, por medio de su Santo Espíritu, es el que trae los resultados. Como le decía anteriormente, Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que el deseo del Espíritu Santo es que anunciemos el Evangelio de Jesucristo. Allá en el versículo 35 de Hechos, capítulo 8, la Escritura dice: entonces Felipe, abriendo su boca,
¿qué? Le predicó el Evangelio de Jesucristo. Y el deseo del Espíritu Santo es que usted y yo conduzcamos a los perdidos a los pies de Jesucristo. Es que usted llevemos, hermano, a las personas a un verdadero y genuino arrepentimiento para que la gente sea salva. Hermanos, Hechos capítulo 8, que es el texto que cogimos como base escritural. En el versículo 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y mire la respuesta del etíope. Y dijo el eunuco, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el versículo 38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, ¿y qué? Y le bautizó. Amados hermanos en Jesucristo, el deseo del Espíritu Santo es enviarnos a predicar el Evangelio del Hijo de Dios, el Evangelio del reino, las buenas nuevas de salvación. Romanos capítulo 10, para ir terminando en esta noche, en el versículo 14 y 15, nos dice de la siguiente manera, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Se da cuenta, hermano? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo pretende usted que se salve aquel, que se salve el vecino, que se salve su mamá, su papá, su hermano, su familia, si usted no predica? Si usted no cree que Dios lo ha enviado a compartir esta buena noticia de salvación. Quiero terminar en esta noche, amados hermanos, diciéndole lo siguiente. Hoy, más que nunca, en este 2023, se están necesitando personas como Felipe. Felipe fue un ganador de almas y hoy estamos necesitando ganadores de almas, evangelistas, personas que compartan el evangelio, personas que lleven a otros a los pies de Cristo, que lleven a otros a obtener la salvación. El propósito de Dios en este 2023 es que cada cristiano sea un evangelista. La visión de Dios para nosotros en este 2023 es que la iglesia crezca espiritual y numéricamente. Dios nos permitió entrar al 2023 para que el reino de Dios se extienda y avance y para que las almas vengan a los pies de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Ciertamente, Señor amado, tú quieres que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Tú quieres que nosotros obedezcamos tus demandas. Pero también tú quieres, Señor, que nosotros cumplamos tus deseos. Padre, oro en el nombre de Jesucristo para que esta palabra
no solamente quede implantada en nuestro corazón, sino que tú traigas convicción de ella para que nosotros podamos obedecerla y ponerla por obra. Señor, bendice a cada hermano que en esta noche, a través de este medio, escucha tu palabra y permite que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón y que nos tomemos en serio esta tarea que Dios nos ha dejado para este 2023. Esta es la visión de Dios para este 2023. Recibe la gloria y la honra en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo